Hola a todos y bienvenidos para este video. Vamos a hacer este problema que tenemos aquí. Aquí tenemos la imagen y aquí tenemos entonces el problema. Nos dice encuentra la magnitud de la fuerza resultante, así como su dirección medida del eje X positivo en sentido de las manecillas del reloj. Así que en este caso vamos a medir desde el X hacia esta dirección. ¿Ok? Bueno, teniendo esto, pues viendo aquí la imagen, lo que vamos a tener que hacer es, obviamente, vamos a descomponer todos estos tres vectores en sus componentes X y y después vamos a sumar todos los X y todos los Y para así encontrar entonces el vector resultante. Y aquí nos está pidiendo la magnitud y su dirección. Así que vamos a encontrar obviamente con la fórmula la magnitud y después con las componentes de ese mismo vector vamos a ver cómo sacar el ángulo. Pero bueno, sin tanto rollo más, vamos a redibujar este vector que tiene la cabeza aquí en el origen para que tengamos la cola en el origen en vez de la cabeza. Así que si nosotros redibujamos esto, vamos a poner entonces la cola aquí y prácticamente es como si este vector estuviera para acá. ¿Ok? Entonces, como aquí son 30 grados, son lo que corresponden entre el eje X y el vector, así que entre el eje X y el vector aquí son los 30 grados. ¿Ok? Así que ya tenemos esto y obviamente pues este es de 50 newtons. Ok, ya teniendo esto, entonces ahora sí vamos a empezar a pues hacer esto, ¿no? Así que vamos bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es, voy a poner esto para que puedan ver la componente en X de la fuerza resultante va a ser lo mismo hacia todas las componentes en X de todos los vectores. Así que eso lo vamos a escribir aquí en forma, pues, para que se pueda entender. Ok, lo puse de esta manera, que el componente en X de la fuerza resultante es igual a todos los componentes en X de la fuerza 1, 2 y 3. En este caso nosotros vamos a estar diciendo que la fuerza 1 van a ser estos 70 newtons, así que esta es la fuerza 1. La fuerza 2 va a ser estos 50 newtons, aquí entonces este va a ser nuestra fuerza 2. Y nuestra fuerza 3 entonces va a ser los 65 newtons. ¿Ok? De esta manera entonces vemos que la fuerza 1 está completamente en el eje X y es positivo ya que va hacia la derecha, así que por eso es positivo. La fuerza 2, vemos que la fuerza 2 desde la cola hacia la cabeza vamos en dirección del X hacia la derecha también, así que por eso es positivo. Y la fuerza 3 vemos que desde la cola hacia la cabeza en el eje X vamos hacia la izquierda, así que por eso va a ser negativo este componente. ¿Ok? De igual manera entonces nuestros componentes, bueno, el componente Y de la fuerza resultante entonces va a ser igual, lo mismo. Cada componente en Y de las fuerzas 1, 2 y 3. Ok, y como ven, la fuerza 1, pues literalmente la fuerza 1 técnicamente va a ser cero, ¿verdad? Bueno, no técnicamente, sino que va a ser cero, porque esta fuerza 1, como pueden ver, está completamente horizontal. Esta no tiene nada, simplemente va a ser cero. La fuerza 2, si ustedes se fijan, desde la cola hacia la cabeza en la dirección de Y estoy yendo hacia abajo, así que esa va a ser negativa. De igual manera la fuerza 3 de la cola hacia la cabeza en la dirección de Y tengo que ir hacia abajo para poderme encontrar con la cabeza. Así que estos dos vectores, bueno, estos dos componentes en Y de los vectores 2 y 3 van a ser negativos. Ok, así que ahora sí, teniendo en cuenta esto, vamos entonces a rellenar todo esto para pues poder encontrar el resultado. Ok, entonces para el vector 1, yo sé que todos los 70 newtons están en el eje X positivo, así que aquí van a ser simplemente 70. En el vector 2, yo sé que del eje X al vector yo tengo 30 grados, así que la componente en X, vamos a poner esta fórmula acá por si todavía no se la aprenden.
Recordemos que el coseno del ángulo teta x, o en este caso podría ser alfa. Vamos a estar utilizando alfa, beta y gamma más adelantito, pero por el momento recuerden que es el ángulo teta x, es el ángulo entre el eje x y el vector. Así que el ángulo entre el eje x y el vector, el coseno de ese ángulo es igual a la componente en x sobre la magnitud. De tal manera entonces que la componente en x es igual a la magnitud por el coseno de ese ángulo. Así que la magnitud yo ya sé que es 50 en este caso. Así que es 50 newtons por el coseno entonces de ese ángulo entre el eje x y el vector, que yo ya sé que son 30 grados. Así que aquí va a ser 30 grados. Menos el componente x del vector 3 de la fuerza 3. Yo sé que el componente en x va a estar aquí, ¿verdad? Y yo sé que este ángulo entre el eje x y el vector es de 45. Así que la magnitud por el coseno de 45 va a ser menos 65 entonces por el coseno de 45 grados. Ok, y aquí ya invadí este espacio, pero pues nada, no importa mucho. Ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, entonces ya que tenemos esto, lo meten ustedes a la calculadora y les da un valor de 67.34 newtons. Ok, entonces de igual manera el componente en Y de la fuerza resultante, yo ya sé que el vector 1 aporta absolutamente nada, así que ese es 0. Si quieren pueden brincarse la parte del 0, no es importante que esté ahí porque pues es 0, no afecta en nada. Así que ahora el vector 2, el componente en Y. Bueno, yo ya sé que este tiene una magnitud de 50, así que aquí voy a poner 50 y el coseno del ángulo entre el eje Y el vector. Así que si yo me voy acá al dibujito, vemos que el eje Y está para acá, ¿verdad? Un poquito más derecho, pero bueno, se entiende. Y entonces el vector entre el eje Y, bueno, el ángulo que diga, el ángulo entre el eje Y y el vector, yo sé que tiene que ser 60, porque entre eje y eje de X y Y son 90 grados, así que 90 menos 30 me quedan 60 aquí. Así que aquí va a ser 60 grados. ¿Ok? Y entonces voy a ponerle menos la componente de la fuerza 3. Y yo sé que de la fuerza 3, pues desde el eje Y hacia el vector van a ser 45 grados igual. Recuerden, cuando es 45 grados es lo mismo, así que va a ser aquí 45. Entonces la magnitud es 65 por el coseno entonces de 45 grados. Y entonces ustedes cuando lo metan a la calculadora les debe de dar un valor de menos 70.96 newtons. ¿Ok? Así que vienen siendo pues los componentes en X y en Y de la fuerza resultante. Ahora, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante? Que es pues en sí la pregunta, ¿no? Nos está pidiendo aquí lo que es la magnitud y también nos está pidiendo su dirección. Y para la magnitud simplemente pues hago la fórmula que ya todos sabemos, que es la raíz cuadrada de estos componentes al cuadrado. Así que eso es lo que vamos a escribir ahorita. Ok, terminando de escribirlo nos queda así y entonces metiéndolo eso a la calculadora nos da un valor de aproximadamente 97.83 newtons. Ok, y viene siendo la magnitud, que es una de las cosas que nos está pidiendo el problema. Así que teniendo esto, vamos ahora a hacer un dibujo chiquito para ver entonces qué va a pasar. Yo ya sé que el componente X es positivo, así que va a ir positivo para acá. Y en Y es negativo, así que va a ir para abajo. ¿Ok? Así que es más importante que dibuje yo este cuadrante
del sistema de coordenadas para poder entonces encontrar hacia dónde está yendo este vector resultante, bueno, de esta fuerza resultante. Así que haciendo ese dibujo tenemos más o menos lo que sigue, que es el X y el Y. Yo ya sé entonces que en X va una magnitud de 67.34, así que va hacia la derecha, 67.34. A ver, disculpen, aquí se ve medio mal. Ok, así que 67.34 en X, y entonces en Y va negativo, así que va menos 70.96. Y entonces yo sé que pues el vector resultante va a ser desde aquí, va a ser para acá, y aquí está la cabeza. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero encontrar es este ángulo teta aquí. Y como recuerden que el problema nos está pidiendo desde el eje X positivo en sentido de las manecillas del reloj, yo ya como voy desde este eje para acá abajo, pues yo, aquí en este dibujito que acabamos de hacer, pues este ángulo precisamente es lo que estamos buscando. Ya no vamos a tener que hacer ningún cambio. Así que bueno, teniendo este ángulo, yo sé entonces que pues vamos a encontrar, si tenemos este ángulo, sabemos entonces que esta componente es el cateto opuesto y esta componente aquí de 67 es el cateto adyacente. Y nosotros sabemos que la función trigonométrica que toma en cuenta el cateto opuesto y la adyacente viene siendo la tangente. Así que para encontrar entonces el ángulo que tenemos aquí, yo sé que vamos a decir que la teta va a ser igual a la tangente inversa de el cateto opuesto, que es este 70.96 sobre 67.34. Entonces al yo hacer esto y lo meto a la calculadora y me aseguro que todo esto está en el modo de grados y no en radianes, el valor que me va a dar es de 46.5 grados. Y ese viene siendo el resultado entonces de la dirección de este vector en sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Espero que haya quedado claro. Bueno, antes de irnos, obviamente este asunto viene desde acá, ¿no? Dice que la tangente de esta teta es igual al cateto pues opuesto sobre el adyacente. Obviamente el opuesto es 70 y el adyacente es 67, como ya habíamos visto. Así que espero que haya quedado claro y nos vemos hasta el próximo video.